Dios. No queda ahí, porque podemos volver como a lo que decíamos al principio de espiritualidad. Se identifica en la iglesia que cada orden tiene un carisma, hay un carisma específico, especial, que desarrolla y que vive cada orden religioso. Y los agustinos también tenemos un carisma. ¿Qué carisma? Pues el don del Espíritu, lo que ha inspirado el Espíritu en el fundador, que en nuestro caso es Agustín, y a lo largo de toda la historia, para ir conformando lo que nosotros somos como hoy, como orden religiosa. Se llama el carisma propio de cada orden. Y eso da para estudiar, para profundizar, para vivenciar largamente. Finalmente, una orden es una vivencia. Tiene que ser así, una vivencia. Y como una vivencia tiene que ver con lo que decía antes del sentido de pertenencia, tiene una emoción, un sentirse parte, sentirse llamado, inspirado por el Evangelio y por Cristo a una vivencia específica. Bueno, podríamos seguir esto, y esto se lo digo como un panorama para que nosotros veamos la amplitud de lo que sería la orden de San Agustín, y que en cada uno de estos aspectos podremos desarrollar múltiples conferencias o charlas. Pero he preparado unas imágenes para que podamos ver. ¿Qué ven ustedes aquí? Allá el escudo San Agustín, pero la famosa frase de las confesiones que nosotros, ustedes, todos nosotros solemos citar con frecuencia. ¿Y por qué solemos citar con frecuencia? Bueno, porque están al inicio de las confesiones. Y están al inicio del libro de las confesiones porque son representativas. Cuando San Agustín empezaba a escribir ese libro, cuando él planeaba ese libro, puso esas palabras al inicio. Y cuando uno profundiza, ve uno la sustancia de este pensamiento, de esta frase, en el libro primero de las confesiones. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y así continúa el inicio del libro de las confesiones. Bueno, nosotros, ustedes que han podido profundizar en esta frase, podrán ver la riqueza del contenido y que forma parte de lo que es nuestra espiritualidad, de lo que es nuestro carisma, de lo que es nuestra vivencia, lo que es de nuestra emoción con Agustín, que venimos de Dios y estaremos siempre inquietos. Nosotros conectamos esto de una vez porque al decir que en las confesiones conectamos con toda la vida de San Agustín, pero no solo con la vida de San Agustín, sino con la vida nuestra, con nuestra relación con Dios, con nuestra experiencia de Dios. Pero este texto para ustedes es conocido, pero si yo tuviera que contarle a alguien que no es agustino, yo le pondría este texto al principio para que captáramos un poquito por dónde va la esencia, lo principal del Agustín, con este pensamiento que San Agustín puso al inicio de las confesiones. Bueno, nosotros, voy a abordar un poquito de historia. Nosotros pertenecemos a lo que se llama vida consagrada. Me alegra que ustedes hayan puesto este tema para este congreso, porque como les decía, pareciera que conocemos ya todo, pero no. Es muy bonito ponerse en el panorama porque primero, ustedes como laicos son parte de la orden, por supuesto, pero la experiencia agustiniana de ustedes está muy ligada a nosotros los agustinos, a los frailes agustinos, a los sacerdotes agustinos. Entonces, a lo largo de la historia ha sido así, porque la evangelización se desarrolla en el campo del laicado y hay una conexión para conocer lo que es la espiritualidad agustiniana de los laicos, está conectada y unida a la vivencia de la misma espiritualidad de los frailes, de los religiosos, de los sacerdotes. Entonces nosotros pertenecemos a un movimiento en la iglesia que es la vida consagrada, para hablar de infinidad de congregaciones religiosas que si quisiéramos enumerar cuántas son, ahorita mismo no podríamos decir cuántas son. No puedo decir las más grandes o las más conocidas o las que están presentes en Panamá, como les decía antes, jesuitas, franciscanos, dominicos, etc. Pero la vida consagrada es tan amplia y aún, gracias a Dios, el Espíritu sigue suscitando en la iglesia muchas congregaciones religiosas en los tiempos modernos. Pero ¿qué identifica la vida consagrada? Que los miembros de estas comunidades religiosas
hacen una consagración a Dios en Jesucristo, lo que les identifica a todos una consagración en esta línea de los votos religiosos: pobreza, castidad y obediencia, que emanan, que brotan del Evangelio, pero esto atraviesa a todos los que pertenecemos a este grupo de vida consagrada y que tenemos un carisma propio, porque cada vez que una congregación surge y quiere inscribirse en el dinamismo de la vida de la iglesia, se le preguntará: ¿cuál es el carisma de ustedes? Que el Espíritu Santo ha suscitado para que, a través del fundador, a través del movimiento de la iglesia, se vaya formando y vaya desarrollándose una orden religiosa. La siguiente: orígenes de nosotros. Esto es muy amplio, ¿verdad? Pero está claro que la referencia para nosotros es San Agustín. Esta imagen que ustedes ven aquí de San Agustín, no sé si la han visto con frecuencia, es curiosa porque es la primera imagen que se conoce de San Agustín, la más antigua. La más antigua. Y por tanto, la que puede reflejar, quizás San Agustín ahí está bastante así como está, ¿no? Iba a decir que feíto, pero no sé si lo están transmitiendo. No sé si lo están transmitiendo por las redes, no, eso está aquí entre nosotros. Bueno, porque uno cuando pinta a Jesús, o cuando pinta a San Agustín, o cualquier santo, se suele idealizar, ¿verdad? O se suele adaptar a la cultura y al lugar de donde es. Y se pinta un San Agustín norteamericano. Hay muchas imágenes de San Agustín gringo que nos han llegado a nosotros, que se han hecho en Estados Unidos, o que se hagan en África o en Asia, y así sucesivamente. Entonces, esta imagen de San Agustín, uno puede percibir ahí como rasgos más cercanos de la imagen más antigua que se conoce de San Agustín, con este vestido así de toga romana, y está así calvo, está calvo, y así menudito. Era un Agustín menudito porque él mismo da a entender en sus escritos que tenía una salud frágil. San Agustín da a entender que él tenía una salud frágil. Y es sorprendente por eso mismo cómo una persona con una salud frágil pudo producir, vamos a decirlo en esta expresión, pudo producir tanto. Bueno, todo esto es la obra de Dios, así como aparece. Entonces nuestros orígenes parten de San Agustín en el siglo IV, y hay toda esa época de San Agustín al principio, que ustedes saben por historia, que se va conociendo de San Agustín, que del siglo IV, en ese mismo tiempo, por las persecuciones, la espiritualidad agustiniana, toda la historia de San Agustín como que se fue perdiendo, pero quedaron hasta en el siglo XIII, que aparece ahí más abajo de Guambonitas y ermitaños, en el siglo XIII, cuando se forma la Orden de San Agustín, así como la conocemos ahora, Orden de San Agustín. Y porque lo que habían antes de esto fue lo que quedó de esa experiencia de San Agustín en Tagaste, en Hipona, y lo que fue quedando de las persecuciones, grupos canónicos de sacerdotes, digamos, que conservaron las reglas de San Agustín, que la vivieron y formaron unos grupos, pero no existía la Orden de San Agustín. Casi se pierde, y de hecho nosotros en la historia hemos tenido una discusión si había continuidad o no entre lo que vivió San Agustín en el siglo IV, imagínense, toda esa temporada hasta el siglo XIII. Son bastantes años, ¿verdad? Hasta que en el siglo XIII se forma la Orden de San Agustín con un decreto, con una bula del Papa Inocencio IV, donde reúne a todos los que tenían las reglas de San Agustín, y porque en ese mismo tiempo fue que se formó la Orden de los Franciscanos, y hubo ese movimiento, y formó. Y hubo otro movimiento después, primero en 1244 y después en 1256 con la Gran Unión, porque se fueron agregando otros grupos que ya no tanto tenían la regla de San Agustín, pero que de alguna manera se les
se dijo, si ustedes quieren seguir siendo esto como grupo de religiosos, de vida religiosa, de vida consagrada, tienen que unirse, y se unió y se formó la Orden de San Agustín así. De grupo, porque es un poco, fíjense, esta es la historia, pero tiene que ver mucho con la identidad de nosotros. Cuando uno reconoce la historia, uno va buscando su identidad, o lo que decía, sentido de pertenencia, con lo que uno se reconoce y se entiende, también uno se entiende hoy día. Entonces, ese momento de la historia, siglo XIII, en que se forma oficialmente la Orden de San Agustín, se reúnen grupos que tenían espiritualidad agustiniana, funcionaba, que vivían con las reglas de San Agustín, pero había otros que no. Pero de formar y recoger y hacer unión y recoger y formar la orden, ¿qué le quiero decir? Que incluso hasta habría algunos grupos que fueron unidos así como forzados, ¿verdad? Para formar y porque es que en un tiempo de la iglesia en que surgía mucho movimiento y muchas órdenes, y tampoco se podían dar amplitud a que todos los movimientos, en ese tiempo y ahora incluso, no se puede dar amplitud que cualquier fundador pueda inspirarse y fundar un grupo y otro y otro y otro, no. Todos esos grupos necesitan como un escrutinio, vamos a decir así, de la experiencia histórica, de la evangelización, de la reflexión del evangelio, de todo. Porque no es, la Iglesia Católica no es lo que se le inspire al padre, lo que se le inspire a una persona, a un movimiento, a un vidente, lo que se le inspire y forma un grupo y ya todo para adelante, no. Todo eso tiene que pasar por un examen, vamos a decirlo así. Bueno, en ese tiempo fue y se formó la Orden de San Agustín. Y por eso, el movimiento que había en esa época, nuestra orden que surgió entonces adquirió un título de orden mendicante. Orden mendicante. Orden mendicante. Pertenecemos al grupo en esa época de las órdenes mendicantes, que también lo son los franciscanos, también son los carmelitas y también son los dominicos. Las 4 órdenes mendicantes principales, 4 órdenes mendicantes. Mendicantes de mendigos, de mendigos. Somos mendigos, y ustedes también son mendigos. Ya no voy a explicar más, que quede ahí. Porque se me va el tiempo y nada más voy a avanza. Esta orden de San Agustín podríamos como recoger tres, lo puse así como la cuestión de engranaje, porque es como un engranaje, así como cuando uno ve el engranaje de las diferenciales de los carros, para que eso funcione perfectamente son engranajes que tienen que rodar de una manera perfecta y maravillosa para que nos movilicen de un lado al otro. La orden de San Agustín, por la misma experiencia de San Agustín y por esta misma historia nuestra, tiene una dimensión, vamos a mencionar acá, primera, contemplativa, de espiritualidad, de oración, de interioridad y de encuentro con Dios, y de reflexión, estudio, de dedicación a la interioridad y a la reflexión. Una parte contemplativa y también una parte activa, porque la misma vida de San Agustín fue así. La primera inspiración de Agustín fue contemplativa, pero después el servicio de la iglesia le llamó a una actividad, lo que decía, siendo una persona frágil de salud, ¿cómo pudo producir y trabajar tanto en la vida activa y este contexto mendicante, de evangelización, de salir y abandonar la seguridad y salir a las calles, a los pueblos, a predicar el evangelio? Siguiente. Bueno, nuestra historia, como les decía, está marcada por el tiempo de San Agustín, los canónigos de San Agustín, esa época en que se forma en el siglo XIII, y nosotros se nos llamó, porque muchos de esos grupos que se formaron en el siglo XIII eran ermitaños. Ermitaños, ¿saben lo que significa la palabra ermitaños? ¿Ah? No oigo, he oído muchas.
apartado, solitario, que vive ermitaño en una cueva o solo, que viven solos, apartados, ermitaños. En una ermita, pues solito por allá, solo. Entonces, de muchos, por eso que de muchos que estaban ermitaños en el siglo XIII, fueron recogidos y fueron unidos en la orden de San Agustín. Cambiaron y pasaron, pero el nombre se conservó. Y este nombre nos ha acompañado hasta hace poco, ahora después del Concilio Vaticano II, ahorita, hace pocos años, se le cambió el nombre a la orden. Y ya no somos ermitaños de San Agustín, sino que ahora llamamos orden de hermanos de San Agustín. Somos orden de San Agustín, somos hermanos, ya no somos ermitaños, somos hermanos. Pero en esta historia de nosotros, la orden de San Agustín se ha desprendido por un movimiento del siglo XVI, estos dos grupos principales de agustinos, el de los recoletos, agustinos recoletos, y que fue básicamente el mismo movimiento en España, pues parecía que los agustinos estaban como muy sueltos, muy poco observantes de la espiritualidad agustiniana, y entonces surgió un movimiento de mayor observancia o de mayor recolección, recogidos y más dedicado a la vida contemplativa. Ven, la vida activa, la vida contemplativa. Entonces surgió este movimiento y en el siglo XVI surgieron los recoletos, básicamente en España, y los descalzos, básicamente en Italia. Y existen hoy día las tres órdenes de agustinos, que se reúnen frecuentemente ahora para buscar la comunicación, la unidad, el compartir. Agustinos Osa, Agustinos Recoletos y Agustinos Descalzos. Sigan. Bueno, ya les decía hace poco que después del Vaticano II, en 1968, por ahí se hizo el capítulo general, y desde ahí se cambió el nombre de nuestra orden. Ya no somos de ermitaños, sino de hermanos. Entonces en las constituciones está reflejado que el fundamento de la vida agustiniana es la vida común. Eso está dicho así de manera categórica para que marque eso nuestra identidad, nuestro carisma, lo que nosotros somos. Nosotros somos una fraternidad de hermanos. Somos hermanos y podemos llamarnos con propiedad. Por eso el título de fray o de fraile significa hermano. Entonces es el título que tenemos nosotros con propiedad. Y que como título y lo que nos identifica, tenemos que vivir eso entonces. Somos hermanos. Ya esto de ermitaños, pues se ha dejado la historia, aunque la historia nos marca y seguimos tendiendo siempre a ser ermitaños, a salirnos de la comunidad y a buscar así, ir por, como se diría en algún lugar, ir por libre, dice, por lo libre, porque la comunidad a veces nos agobia, por ejemplo. Siguiente. Bueno, tiene estructura y gobierno, como les decía. Y por mencionarle algún detalle, alguna cosa, que quizá ustedes esto lo conozcan, pero ya entra en la orden, en nosotros, en los frailes, en toda esta estructura de organización de la que ustedes son parte también. Esto entra ya una cosa más específica. Pero sí es interesante que uno pueda entender cómo está la orden estructurada y organizada. Entonces, la orden de San Agustín, donde la ubicamos para allá, que rige a nivel mundial, a nivel de los 50 países en los que está presente la orden, por eso puse ahí la orden, allá abajo en la esquina, la orden tiene un prior general que la rige, la gobierna y la anima, el prior general. Pero hemos de decir que en la orden ese título de prior, que es el título de la persona que dirige, el título de ustedes para la persona que dirige la fraternidad de ustedes, ¿cómo es? No es prior,
prioras, no, de ninguna manera. Para nada. El título es coordinadora. Bueno, para nosotros hay muchos coordinadores también, pero el título de la persona que tiene la autoridad para guiar las comunidades son los priores. Y solo hay 3 priores. Solo hay 3 priores. Y lo digo porque a veces algunos me han dicho a mí que soy prior. Yo cargo la cruz ahorita, yo no soy prior. El vicario regional no es prior. Solo hay 3 priores. El prior general, que está allá de la orden completa, prior general. El otro prior que está aquí encima de esa provincia, ¿no? De una provincia, que hay como 20 provincias en la orden. El prior provincial, el de la provincia, y el de la casa, el prior local, el prior de la casa. Entonces todos, yo, ustedes todos, incluso ustedes también tienen de referencia a un prior. Como agustinos tienen de referencia a un prior. Y yo le podría preguntar a cualquiera, ¿cuál es tu prior de referencia? El tuyo. El padre Roger. Vamos a formar aquí, ¿cómo se llama? El padre Roger. Sí. Es el padre Roger. Sí. Es el padre Roger, el prior de referencia de ellos y de todas las fraternidades aquí en Panamá. Porque las otras fraternidades de Chitré solamente tienen a un prior de referencia. ¿Cuál es el prior de ustedes allá en Chitré? Fray Gustavo, que es el prior del convento de Chitré, de San Alonso de Rojo. Todas las 3 fraternidades tienen a este prior de referencia, que es el prior de la casa, el prior local, el prior provincial y el prior general. Por ejemplo, en los vicariatos, yo que soy vicario regional, yo no soy prior, yo soy un vicario del prior provincial. Yo soy vicario de una región, que es la región de Panamá. Entonces, a mí me nombra el provincial vicario de esta región. Lo mismo Centroamérica, que es lo que aparece ahí, una delegación. Centroamérica es una delegación, que todavía no es vicariato. La delegación puede crecer y convertirse en un vicariato, y después del vicariato, cuando crece, se convierte en una provincia. Pero Centroamérica, por ejemplo, es un superior delegado, y lo mismo, es delegado del prior provincial. Que el prior provincial de nosotros es el padre Domingo Amigo, de la provincia de San Juan de Satién. Pero hay otro detalle, para no detenernos más. ¿Qué es lo que dice allí arriba en esa línea que dice capítulo local, capítulo provincial, capítulo vicarial, una asamblea, y capítulo general? Esto para nosotros tiene una importancia muy grande, como orden, como estructura y gobierno, porque son las instancias máximas de reunión, de asamblea, donde se toman decisiones y se tratan los asuntos de importancia con un carácter, iba a decir definitivo, no, sino con un carácter máximo. Porque está pues eso por encima de los priores y por encima de todo. Aquí está de fondo todo el tema de poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, ¿no? Los priores son como el poder ejecutivo, pero el poder legislativo, el poder por encima son los capítulos. Porque incluso esas estructuras civiles vienen de la iglesia. Esas estructuras civiles vienen de la influencia de la iglesia en la sociedad. Esto de orden ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Dónde se inventó eso? Bueno, el capítulo local son como la instancia superior de los miembros de esa circunscripción, se dice. Entonces, el capítulo local es la instancia donde se reúnen los de la casa, los frailes de la casa. Por ejemplo, para nosotros aquí, el convento Santo Tomás de Villanueva, que somos 4 frailes que estamos viviendo en esa casa. Cuando nos reunimos los 4 y valoramos si tenemos que reunirnos periódicamente, todo eso está mandado por nuestra organización, y esa es la instancia máxima. No es el prior que va y no manda al prior, para nada.
es el capítulo local. Y ya el prior puede decir misa, como decimos. Pero si el capítulo local dice una cosa que es los hermanos reunidos oficialmente en capítulo local, es como la instancia máxima de nosotros de hacerlo comunitariamente, porque somos una fraternidad, no somos ermitaños, somos una comunidad. Esto capítulo local a nivel de comunidad, capítulo provincial a nivel de las provincias y el capítulo general a nivel de la orden, pues lo mismo. Pero esto tiene una relevancia importante para nuestra vida, porque para nosotros a veces, por ejemplo, para los jesuitas no es tan así. Para los jesuitas, el poder ejecutivo del que está ejerciendo la autoridad tiene un peso muy fuerte. Y el que es provincial o el que es esto puede con más facilidad, para expresar lo que me explique, puede hacer y deshacer con más facilidad. Entre nosotros hay que considerar el capítulo local. Porque así finalmente lo que está allá abajo, porque esto es como un engranaje que decía antes, cada instancia de esas, cada instancia de esa estructura tiene un consejo, porque el prior general no toma decisiones solo, sino tiene un consejo, y él no puede, por eso en la orden no puede así como tomar decisiones así por así. Requiere un consejo, un equipo, un grupo de un consejo, que eso está normado y legislado. El prior general tiene un consejo, el prior provincial tiene un consejo, y el vicario también, y la casa cuando es grande, de 20 personas, 10 personas, también tiene un consejo. La fraternidad también, o sea que el consejo está debajo del prior. Sí, es el que aconseja, el que le ayuda a tomar decisiones, a valorar y necesita el consejo y no lo puede ignorar, por ejemplo. ¿Cuántas provincias hay? Como 20 provincias. Vamos adelante. Bueno, voy a ir rapidito ahora. Evangelizar es nuestra tarea como misión, esto que nos corresponde. Adelante. El laicado agustiniano, hay unos estatutos que se han sacado ahora en la orden, porque se está queriendo impulsar la dinámica de los laicos en la vida de la orden, y se han sacado unos estatutos para organizar a nivel de toda la orden cómo va a ser el movimiento de lo que existe ya de laicado y cómo hay otros elementos de laicado que hay que promover. Entonces acaba de salir unos estatutos para poder estar por escrito un poco lo que hay y las cosas que se requieren. Eso ha salido ahora, y algunos elementos, algunas cosas nos toca a nosotros. Adelante. Y esos estatutos recuerdan el número 49 de nuestra orden, de nuestras constituciones, que dice esto, que es importante leerlo, que ustedes lo han leído, pero lo podíamos leer con más detenimiento. Además de las fraternidades agustinianas seculares, está partiendo de ahí, que es lo que tenemos aquí ahorita reunidos en este congreso. Eso lo dice en nuestra constitución. Además de lo que ya hay, que son ustedes que están aquí, además de las fraternidades agustinianas seculares, existe otro grupo de laicos que surgen en torno a comunidades de la orden, con el deseo de vivir más profundamente su vida cristiana, con la ayuda de la espiritualidad agustiniana. Miren, todo ese texto para decir un elemento de riqueza en el laicado de la orden que nosotros no le hemos prestado mayor atención. Y un poco por aquí va la línea de ese nuevo impulso que está trabajando la Comisión de Laicos de la Orden. Siga. Entonces, allí se recuerda lo que dicen las constituciones, lo que está diciendo ahorita en este esquema, que además de las fraternidades seculares, hay otro grupo de fieles laicos agustinos reconocidos,
como tales y organizados como tales, y además los fieles laicos afiliados, que también ustedes conocen que en la orden laicos individuales se les afilia, se les hace hijos de la orden en función de una cercanía y de factores con la vida de la orden. Entonces, laicos agustinos están estos como tres grupos, digamos: las fraternidades seculares, los grupos de fieles laicos y los fieles laicos afiliados a la orden. Sigue adelante. De aquí surge pues que en cada circunscripción, como la nuestra, llegando un poquito más, aterrizando más, el vicariato, en la circunscripción orientado al laicado, hay un fraile que es delegado del vicario regional para los laicos de la circunscripción. Hay un laico representante de la circunscripción, delegado, y habrá cada grupo, lo que está llamado cada grupo de laicos, sean fraternidades o sean otros grupos constituidos de laicos en la iglesia, que tendrán su coordinador o coordinadora, y cada grupo tiene que estar siempre asesorado pues con alguien cercano que le acompañe. Siempre necesitan todos los grupos una asesoría cercana de algún agustino, y si no hay agustino cerca, alguien, un sacerdote o alguien que pueda estar cercano en la asesoría espiritual de los distintos grupos. Adelante. Ese laico representante de la circunscripción es elegido por los laicos con aprobación del superior mayor por el periodo del capítulo general. ¿Saben? Porque el periodo del capítulo general es que se celebra cada ¿cuánto tiempo? Capítulo general. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de la importancia de un capítulo local, un capítulo provincial, un capítulo general? Los capítulos generales, que cada tiempo son, no, dura bastante. Cada 6 años. Cada 6 años son los capítulos provinciales, son cada 4 años, y los capítulos generales duran 6 años. Nosotros vamos a tener capítulo general ahorita en septiembre de 2025, que cumple el padre Alejandro Moral 2 periodos de prior general, 12 años, 2 periodos de capítulo general. Vamos a avanzar porque ya estamos. Yo tenía la idea de hacer algunos comentarios si me quedaba tiempo sobre el escudo de la orden, porque sería interesante, pero vamos a dejarlo allí. Por eso les puse ahí. Simplemente es porque el escudo de la orden siempre es el símbolo que nos representa y que forma parte de esa emoción de nosotros, de que cuando vemos el escudo, cuando vemos los signos agustinianos, nos emocionamos, nos identificamos, y es bonito profundizar en eso porque tiene una riqueza muy grande. Pero dicho eso, hasta aquí llego con mi presentación, y ya hora de la merienda que dijeron, ¿verdad? Pero, si hay alguna cosa que comentar. Gracias, Padre. No sé si hay algún hermano que quiera alguna aclaración, alguna pregunta. Ahí. Con respecto a lo que usted estaba comentando de los fieles laicos, o sea, usted dice que hay 3 grupos que son las fraternidades seculares, otro grupo que son los fieles laicos y los fieles laicos afiliados. ¿Quiénes son esos fieles? Somos los que estamos en ministerios, en pastorales. ¿A qué se refiere con los fieles laicos? Afiliados, sí. Se le llama entre nosotros los hijos de la orden. Entonces, estaba pensando ahorita aquí en los hijos de la orden, en la esposa Y Judith. Judith de Paz. Bueno, pero ella también estaba en la fraternidad, ¿verdad? Exacto. Ahora está en la fraternidad. Pero antes de estar en la fraternidad, yo creo los dos. El esposo. Los dos. Sí, Neta es hija de la orden, que
fíjense esa expresión, pero quiere decir que también es de la fraternidad. Les voy a poner un ejemplo que quizás muchos de ustedes hayan conocido. La señora Judith, que trabajaba con nosotros en la casa de Los Ángeles, me ayudaba, apoyaba pues allí en la cocina y en todas las actividades de la casa de Los Ángeles. Ella es, digo porque muchos de Los Ángeles tal vez la conocían, para poner un ejemplo de alguien que no es de la fraternidad, porque varios de aquí de la fraternidad yo creo que son hijos de la orden. Ella, en virtud de su largo tiempo de cercanía y de trabajo y de colaboración con nosotros los agustinos, con nuestra misión, con nuestra pastoral, alguien, un agustino, la propone en la orden que sea declarada hija de la orden, como benefactora en el caso de Judith. Y se solicita, se discute en capítulo local, se habla, se ve y se acuerda pedir al prior general que la haga, la declare hija de la orden. Y así Judith es hija de la orden. Por ejemplo, otra persona bastante conocida por ustedes que no pertenece a la fraternidad, la última, la profesora Carmen del Centro Misional Jesús Obrero de Toledo. Ella, para explicar, ella desde jovencita, desde que salió se graduó de sexto año del colegio, de una vez fue el padre Julio que la llamó y le dijo: ven aquí que tenemos un internado, tenemos un trabajo muy grande, necesitamos a alguien que pueda trabajar con nosotros. Y desde ese momento ella se comprometió a trabajar con nosotros en la residencia, y desde ese momento, y ahora ella tiene no sé cuántos años, 60 años, ella sigue allí trabajando y es como pilar fundamental de ese internado. Y ella ha dado su vida, que ya, fíjense, ya no es ni por el trabajo, ni por el salario, ni por nada, es que es su vida. Yo creo que se ha casado porque se ha consagrado al internado. Entonces, ¿qué más argumento de una benefactora, una persona que ama la orden y que ha servido a la vida de la orden, y ya no solo en el internado, sino con todos los frailes? Entonces, se le solicitó hace por ahí en 2015 ser declarada hija de la orden. Entonces participa de todos los bienes espirituales de la orden. Y así hay una lista en el libro que sacamos de los 50 años de la orden. Ahí está la lista de todos los que fueron declarados hijos de la orden. Bueno, los papás de los religiosos, todos pueden ser declarados hijos de la orden. Los papás de los agustinos que profesan voto solemne porque han dado a la orden. Un agustino, ¿cómo no va a ser hijo de la orden? Por ejemplo, esos son ese grupo de religiosos que ahí aparece en la lista. Sí, todos, sí, dice Vicky comenta aquí la expresión de que las fraternidades son parte de la orden en cuanto a que tienen una consagración con las promesas, tienen una consagración especial, inspirada en la consagración, aquella que les decía de la vida consagrada que tenía votos de pobreza, castidad y obediencia. Ustedes no van a hacer votos de pobreza, castidad y obediencia así como nosotros, pero inspirados en esa consagración, ustedes hacen unas promesas, unos votos, unas promesas adecuadas al mundo laical y tienen una especialidad de consagración a la orden que se le ha llamado siempre la tercera orden en la historia. Ya no se usa esa expresión de primera, segunda, tercera, pero para expresar ese modo en el sentido que la segunda orden eran las religiosas mujeres. Pero hablando aquí de laicos de la orden, son esos tres grupos.
existe. No existe porque la consagración, para que los demás puedan oír. pregunta, ¿verdad? Si existe diácono, ¿cierto? No existe esa organización como parte de la orden, pero sí es organización de la iglesia. Entonces, un agustino puede ser, pero lo principal de nuestra identidad, de nuestra pertenencia, de nuestra espiritualidad es ser agustino, consagrarnos con pobreza, cantidad y obediencia, consagrarnos agustino. Pero un agustino, en su consagración agustina, puede ser en la misión, puede ser sacerdote, puede ser diácono, puede ser quedarse simplemente como laico y esto, pero no pertenece a la estructura propia de la orden, pero sí puede decir hay diáconos agustinos, sí que se consagran diáconos, pero no es, eso pertenece a la estructura de la iglesia, de la consagración del orden sacerdotal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una otra pregunta? Bueno, queremos agradecer a Fray Carlos de la Cruz, pues,